Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea Dios. Yo tengo mucho dolor en mi vida por haber tenido un llamado en una generación que no le cree ni le teme a Dios. Yo me siento a gusto con predicar la palabra, pero es decepcionante cuando la gente escucha una palabra que son juicios y la gente no le teme y sigue en su parecer, en su manera de ser. Hay una pregunta que yo le hago a todos los que estén escuchando la radio y los que me pueden estar accesando a través del internet, del Facebook, del YouTube, y es la siguiente: ¿podrá llamarse santo una celebración? O sea, ¿qué tendría esto de santidad cuando ayer, día 25, no había nada abierto? Había una sola resaca, gente en hospitales, otros muertos, otros divorciados, en fin. Este fue el resultado de una fiesta que se conmemora como santa hacia Dios. ¿Cómo podríamos nosotros llamarle a los que predican la palabra de Dios, a los que dicen predicarla? Porque ellos mismos hacen una noche buena y hacen cena también. Y la cena, yo lo expliqué, es la palabra, es el cuerpo de Cristo. O sea que la palabra de Dios ha quedado obsoleta en el mundo. La palabra de Dios es un libro que la gente usa de un versículo bíblico si le conviene. La palabra de Dios no es para obedecerla. En el mundo no. Es para hablar de ella y cobrar dinero por hablar de ella. Todo lo que dicen tener llamado, cobran por decirle a usted lo que dice algo de la Biblia y después introducen todo lo que ellos quieren introducir. Cuando me voy a las Escrituras para contemplar la fe individual de cada persona, les digo, pero mira lo que dice aquí las Escrituras. Te señalan entonces que tienen su religión o que tienen su fe. Entonces, ¿de qué te sirve la Biblia? La palabra de Dios no te sirve para nada. Es algo que duele. Siendo el 25 de diciembre un día feriado, el mismo gobierno, todas las instituciones son malditas al maldecir la creación con poner un día de fiesta sagrado, supuestamente, en virtud de tanta diablura. Se hacen tantas diabluras que al otro día la gente se lo pasa durmiendo,
No hay nada abierto, no hay nada abierto. ¿A qué que le llamamos santo? Nosotros vamos a leer algo porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la pregunta que yo le hago a usted, aparte de todo lo que usted ha escuchado en estos momentos, es que si la santidad de Dios tiene la expresión de lo que vive el mundo, ¿a qué le llama usted santo? Esto duele. Hay otros que se abstienen de esta fiesta, pero entonces se inclinan a desobedecer por otro lado. Yo aconsejando a los hermanos, decía el domingo, no diga usted que yo no hago tal cosa, como fulano puede hacer esto, como fulano puede hacer aquello. Yo decía a los hermanos aconsejándolo, usted puede ser fuerte en un área y débil en otra área. Ahora, usted lo que tiene que tratar es de ser fuerte a la obediencia de Dios en la debilidad suya, que es algo diferente. Todos tenemos debilidades, pero hay que ser fuerte en la debilidad propia de cada quien para obedecer a Dios. Porque usted puede ser fuerte en un área y muy débil en otra. Y quizás el muy débil en el área que usted es débil ha sido más fuerte que usted en esa área, pero es débil en otra, que usted es más fuerte. Entonces, ¿qué es lo importante en este sentido? La obediencia. Usted no hace nada con no guardar tampoco una fiesta como esta, cuando usted está adherido a un concilio, cuando usted no practica en el Espíritu lo que dice la Biblia, que ya está en el Evangelio de Jesucristo. O sea que, como quiera, por donde quiera que uno lo nota, hay una desobediencia. Y esto duele. Esto duele. Es como el que dice, mira, yo no soy un ladrón, pero sin embargo es un fornicario. O un adúltero. Wow, no, sinceramente que estas son cosas que uno la analiza y uno se llena de decepción, de dolor, de angustia. Es decepcionante hablar de una palabra la cual usted la va a escuchar, pero usted no le va a hacer caso. Yo le voy a hablar aquí de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, pero usted no le va a hacer caso. Porque usted está concebido en un parecer suyo. En un parecer suyo. Y a usted nadie lo va a cambiar. Usted nunca le va a servir a Dios. Dios va a tener que servirle según usted. Para usted poder creer. Le voy a hablar de lo que dice las Escrituras. El Señor fue claro hablando de la santidad. Y en Hebreos capítulo 12, desde el versículo 2, nos comienza a decir: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la gloria del trono de Dios. Wow. Él puso gozo al sufrir la cruz, por usted, por mí, por todo.
Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fue una contradicción de pecadores. Yo tengo enemigos que eso no tiene nombre, porque yo no permito esto en la iglesia tampoco. Los que tienen una vida de desobediencia, la tienen en su casa. Y para ellos es mejor no tener mucha comunicación conmigo, porque para ellos es mejor seguir viviendo la vida que ellos creen que es de Cristo. Porque en el momento que tienen ya una relación más directa conmigo y no están conformes a la verdad del Evangelio, lo enfrento como el apóstol Pablo a Pedro. No, eso es de condenar. Entonces sería mejor no tener mucha comunicación conmigo. Así ellos se engañan a sí mismos pensando que son salvos. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Pero usted se guarda del que lo puede corregir y entonces usted vive una vida de engaño a sí mismo, pensando que usted está bien. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Usted va a escuchar un detalle, a veces se corresponde a los que celebraron y a los que no celebraron. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. O sea que parece que la disciplina hay que buscarla. Hay que buscarla. Porque muchos piensan que están bien, porque se han acostumbrado a estar mal. El acostumbrarse a estar mal hace pensar a muchos que están bien. Como lo mismo es el haber nacido en una mentira, todos piensan que están en la verdad. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Eso es difícil. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Y es ahí donde está el gran problema. Yo no hago aquello, pero sí hago esto. Pero ni es santo aquello que yo dejo de ser, pero ni tampoco es santo lo que yo practico. Y aparentemente no parece mal en el mundo, porque tú no haces nada aparentemente mal en el mundo, pero no te santifica esa actitud para con Dios. El que santifica no es el mundo, el que santifica es el Espíritu. Y cuando tú no obedeces al Espíritu, entonces tú no puedes ser santo. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después
da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y a mí me ha ministrado todos estos días la justicia y la corona de justicia. Porque Dios va a demandar de todos esa justicia. Hay muchos que serán condenados porque no creyeron. Pero hay muchos que serán condenados porque no fueron el canal a ver si algunos de estos podían creer. Se quedaron bajo la sombra de su casa. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Sal de la casa, anuncia esta gracia, anuncia esta verdad. ¿Te avergüenza el evangelio de Cristo? Porque esto tiene varios perfiles. Y uno de ellos, ¿te avergüenza el evangelio de Cristo? Aquí dice en el 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Manos caídas y rodillas paralizadas. Hay algunos que tienen que levantar la mano y otros las rodillas. Y haced senda derecha para vosotros, para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. Y aquí los cojos no se pueden salir del camino porque no hay quien le enseñe la senda de justicia. Esto es algo que molesta en los que dicen, yo no hago esto, yo no hago aquello, pero ni practican la justicia ni tampoco la santidad y hacen otras cosas, entonces también por lo cual serán condenados. Aquí dice en el 14 algo importante: seguid la paz con todo. Pero la paz no es que tú te quedes en tu casa y que tú no le digas a los demás esta justicia. No. Porque esta te trae condenación. La paz es la de Cristo. La paz es cuando tú encuentres ese camino, cuando la senda tú la enderezas. Seguir esa paz con todo. Con todo. No que yo no quiero, bueno, pues son tus problemas, pero esta es la paz. Esta es la justicia de Dios. Este es el camino. Esta es su gloria. A mí déjeme aquí. Bueno, ya tú lo decidiste. Ya tú no tienes excusa. Seguir la paz con todo y la santidad. Por eso es que esta paz te exige eso, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. O sea que si tú crees que en tu casa, oyendo mensajes y sin mover esas rodillas paralizadas y esas manos caídas, sin tú ser la justicia de tu propia familia y de los demás, tú verás al Señor. Tú verás el infierno, pero no al Señor. Aquí viene algo que me molesta muchísimo a mí, porque esto es lo que uno ve en el mundo. Mirad bien, que no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Escuche esto. No sea que haya algún fornicario viviendo una relación no conforme a Cristo.
o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Wow. ¿Sabes cuánta gente por trabajo, por favores, y yo no sé por cuántas cosas más, han dejado la eternidad? Yo analizo las escrituras y me lleno de dolor. Yo no sé lo que es estar contento. Hace muchos años. A esto que la gente le llama feliz, yo no puedo decir eso. Tampoco nadie ha visto. El hermano Luis sí está contento. No. No tengo manera de estarlo. Fíjese este caso de Esaú. Bien, como Esaú, que vendió por una sola comida vendió su primogenitura. Y escuche por qué me da tanta tristeza esto. Por la costumbre ya que han tomado estas personas. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, deseando enderezar el camino, deseando la obediencia, es algo difícil, fue desechado. Y no hubo oportunidad para arrepentimiento. Aunque la procuró con lágrimas. Todas estas personas inestables que oyen un mensaje y en el momento están bien, pero después vuelven otra vez a su estado normal, son rechazados por su inestabilidad. ¿Sabes una cosa? A Dios le gusta el hombre firme. El hombre firme es aquel que en un momento dado puede ser un rastrero, un ladronazo, un charlatán. Usted le puede poner todos los nombres y puede aceptar de que sí, que es verdad. Usted no sirve para nada y le dice sí, es verdad. Pero ese rastrero que no sirve para nada es sincero. Él reconoce que no sirve para nada. Yo a ese tipo de hombre lo observo con buenos ojos. Por su honestidad, por su sinceridad. Pero usted sabe a quienes yo no lo veo con buenos ojos. A los que se tildan de personas cristianas, que son personas que están supuestamente bien y no hacen el llamado de Dios que Dios le mandó a hacer. Y ellos se engañan todos los días de su vida. Todos los días de su vida se viven engañando. Y se piensan santos. Dios mío, Dios mío. Y por eso yo pongo los ojos en el que le dicen, mira, tú no sirves para nada. Y dicen, sí, pero yo lo sé, que no sirvo para nada. ¿Y sabes por qué? Porque ese que no sirve para nada, el día que se propone servir para algo, sirve. Y sirve mucho. Porque el mismo valor que tuvo para decir, yo no sirvo para nada, lo va a tener para decir, ahora yo sirvo. Y sirve. O sea que la santidad es algo honesto entre el espíritu y la carne. ¿Cómo así? Bueno, tú tendrías que tener el valor de decirle a tu carne, yo estoy mal porque tú me tienes hundido. Voy a buscar lo que es del espíritu. Y buscarlo del espíritu de verdad. Pero no mezclarlo.
se notan personas buenas, personas cristianas, pero en sí son carnales. No obedecen al Espíritu, no obedecen a su llamado. No son la justicia de nadie. No hay santidad por ningún lado. Solo es un perfil engañoso. Es como una mujer fea que agarran y le dan base, le dan maquillaje y le agarran el pelo y se lo transforman. Y cuando sale, la gente dice, ¿y ese era el grillito que estaba aquí? Con Dios no es así. Con Dios tenemos que ser real, natural. Entonces, a mí me duele esto. La santidad. La santidad. Parece que los predicadores, ninguno han podido darse cuenta. Ellos no se pueden dar cuenta porque son dirigidos por demonios. ¿Qué de santo tiene esto? Celebrado. Y todavía falta otra celebración. Un año ahora de prosperidad. Pero ¿qué de santo tiene esto? Y hay personas que todavía están resacados. Hay personas que al trabajo no van hoy. Tienen diarrea, no sé cuántas cosas más. Algunos lamentando el divorcio. Otro, me endeudé, gasté lo que me voy a ganar en el año que dicen próspero. La casa se llenó de trate, pero también de deuda. Oye, la santidad, hablar de Jesucristo y celebrar esto de que como algo santo, es algo que duele, que yo no sé cómo explicarlo, pero duele. Cuando yo leía ahora mismo, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor de la fe, de esa santidad, es algo que a mí me duele mucho, ¿no? Yo no sé si dure mucho en esta tierra. Pues me duele mucho predicar, y no me duele predicar la palabra de Dios, sino me duele predicar lo santo y que verdaderamente no encuentre asiento en el mundo. Eso me duele sobremanera. Aquí hablando del Espíritu, hay una expresión aquí de un viejo hombre que
que sigue los rudimentos que yo estoy hablando y que no quiere dejarlo. Y a veces me pregunto, ¿de qué sirve esta palabra entonces? Y la gente habla de Dios, y donde quiera que tú vas, que Dios te ayude, que Dios te guíe, pero Dios mío, ¿y cómo es este Dios que la gente clama? Porque en la Biblia aparece cómo es Dios, pero no quieren ese Dios. Ellos cada uno se han fabricado un Dios para el beneficio propio, pero que no existe. Aquí en Efesios capítulo 4 sigue hablando de ese Jesucristo, el autor de la fe, y sigue diciendo en el versículo 13, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Hay un conocimiento que te lleva, no es de filosofía, que tú lo oíste. No. No. Es que lo practique a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oye, esto es parecernos a Jesucristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Oye, no que yo soy evangélico, adventista, católico, no, oye, Dios mío. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Y el orgullo que hay. Yo tengo mi iglesia, yo me congrego en la congregación Robert Tiondeo. Y aparece esto en la Biblia. ¿Es bíblico eso? ¿Es bíblico eso? Sino que siguiendo la paz, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad, no el quedarse en casa. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero yo no entiendo, hermano, cuál es la actividad. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y la prosperidad, el estar bien, el andar bien vestido, todo lo vamos a tener que dejar. Pero ¿qué clase de justicia es usted? A mí me duele tanto este mes que la radio me molesta escucharla. Cuando escucho esto de la Navidad y este espíritu de la Navidad, y todo el mundo se ha metido en eso, todo el mundo. Los concilios, la fe propia, todo el mundo. Usted sabe los millones que se gastaron en cena y en disparates. Un país que está en tanta necesidad. Teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, si habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, no al parecer tuyo. Y aquí dice algo que yo quiero que usted, por favor, lo pueda entender. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de concilio, de todos estos rudimentos. Y para que se dé cuenta que la santidad no tiene absolutamente nada que ver con esto, oiga lo que dice: renovado en el espíritu de vuestra mente, vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si usted piensa que todas las cosas que usted está haciendo tienen justicia, habiendo tantos hogares hoy con problemas, divorcio, crisis económica, tú sabes los problemas que hay en los hogares. ¿Usted cree que esto es justicia? ¿Usted cree que eso es santidad? Pero todo el mundo sabe que esto es diabólico y siguen eso. Y vuelve el otro año a celebrar ese espíritu de la Navidad que dejó 1000 problemas, 1000 dificultades, divorcio y todo tipo de problemas, muerte, luto. Y lo vuelven a celebrar. Despojado de ese viejo hombre que está viciado en la maldición, en el mal. Conforme a estos rudimentos, a esta costumbre. Y todos los años, estos ministros ahora te desean un próspero año nuevo y esperan el sueldo 13 otra vez. ¿Quiere que le diga algo? Si este sueldo 13, escuche bien, lo trasladan para enero, también trasladan para enero el nacimiento de la vida. Porque poner la vida a nacer es decir, no tengo vida. Porque el que nos da la vida es el creador de la vida, el que nos creó. La vida fue el que nos creó a nosotros. Si este sueldo 13 lo ponen para enero lo trasladan. Y si lo ponen para febrero lo trasladan. La cuestión es que estos predicadores, el comercio, se nutre de este sueldo 13. Porque esa es su Navidad, la corrupción. Despojado de este viejo hombre. Buscar la justicia, la santidad, la paz, sin la cual nadie verá al Señor. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me duele? Usted está escuchando esto, pero el próximo año, si usted está todavía, lo va a celebrar. Y sabe que me duele para pocos días el que usted será participante de un próspero año nuevo. Y también le hago este llamado. ¿Piensa usted que entonces Dios está con los prosperados
y con los que no están prosperados no está? Contéstese usted mismo esas interrogantes. Bien, amados, vamos a seguirle diciendo sobre esta santidad de Dios y de estos rudimentos, ¿no? A mí me da satisfacción de que esto queda en Facebook, en el YouTube, y servirá un día para generaciones que obviamente le crean. Porque en la actualidad, la de ahora, solo piensa en la carne. A Dios lo toman como un pañuelo para diferentes cosas. En el mismo libro de Efesios, en el capítulo 5, hablamos desde el versículo 2. Dice aquí: y andad en amor, como también Cristo nos amó. No es que nos ama, nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, que es lo que usted ha establecido. Y hay gente que dice, no, porque yo no pertenezco a un concilio, pero usted es un fornicario, porque usted mismo ha establecido un término de doctrina, que el diablo se ha cansado de buscarlo también y no aparece en los libros del diablo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. En esa santidad, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería, que no conviene, sino ante bien, acción de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y no es que hay dos, te estamos hablando del que pagó la carne, pero hay un solo Dios. El Espíritu es Dios. Nadie engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y hay muchos de los que me han escuchado, algunos que se han disgustado, otros que internamente están, pero que están disgustados, que verdaderamente cuando contemplen la ira de Dios por su palabra, van a tener problemas. Yo trato de que cada cosa que voy a decir que esté en las Escrituras. Y cuando corrijo, lo hago por las Escrituras. Cada quien tiene que medirse muy bien cómo camina. Bien,
esa ira cuando venga. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Pero estas son cosas que me sorprenden, porque hay muchos que se creen que son luz, pero esta es una luz en un sótano que no alumbra a nadie. Cuando la Biblia habla de que somos luz, es porque nosotros alumbramos el entendimiento, tenemos una acción. No es el bombillo que usted prende. Estamos hablando de alumbrar el entendimiento. Y cuando usted no sale de su casa, cuando usted nada más está en su trabajo, usted no alumbra a nadie. Usted mismo está en tiniebla. O sea que esta luz no es la del bombillo ni de la vela, es de entendimiento. Bien. Sigue diciendo aquí ahora en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Y por donde quiera te sale la justicia, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participe en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. No participe de ella, reprenderla. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero usted vive su vida sin tener que reprenderle a nadie nada. Y por eso poca gente se comunican conmigo. Poca gente. Y nada, yo lo dejo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Porque estamos hablando del conocimiento, del entendimiento. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No un concilio, no en tu fe propia, no en tu parecer. Tienes que irte al Evangelio de Cristo, de Romanos, hasta el libro de los Hebreos. En el nuevo pacto de Jesucristo, que no es una religión, que esto no tiene relación con dinero, te enseñamos esta gracia. Mi celular es el 829-968-3260. Te digo esto porque si tú necesitas un lugar, nosotros estamos en Navarrete. Cuando te comunicas conmigo, te facilitamos todos los medios para que llegue hacia nosotros. 829-968-3260. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Escuche, la Navidad, la Nochebuena, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y si Dios separó la luz de las tinieblas y le llamó noche, y los días son malos, ¿de dónde diablo aparece un ministro hablando de Nochebuena y nadie lo corrige? Y la gente celebra la Nochebuena. Y aquí dice en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos. Pero si los días son malos, ministro, yo no sé de quién diablo, ¿por qué ustedes no se empantalonan de verdad y son siervos de Cristo y no obreros asalariados? ¿De qué Nochebuena podemos hablar? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, sino antes bien, sed lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Estos son unos charlatanes. Esto es lo que a mí me duele. Y por esto yo predico con dolor. Predico con angustia, con sufrimiento. Porque verdaderamente muchos escuchan esto, pero siguen en la misma. Bien, amado, es triste el usted predicarle a gente que usted le está diciendo las cosas como son, la palabra de Dios. No estoy adulando a nadie en la carne, ni mucho menos, sino le estoy hablando sobre la palabra, lo santo de Dios, lo que corrige, lo que endereza la senda, el camino. Para mí me duele, porque la gente escucha esto. Hay algunos que me dicen, yo no me pierdo su programa, pero siguen iguales. Es más, hay personas que yo le he dicho, pero ¿por qué no te congregas con nosotros? Y me dicen, yo tengo mi iglesia, es un concilio donde se practica el mal, donde se practica lo que no es bíblico. El propio nombre no es bíblico. Sus ministros no son bíblicos en el sentido de obedecer a Dios. Esto es triste. Muy triste. Oyen palabra de Dios, pero no le temen. Esta es la generación que me tocó predicarle. Amado, he llegado a la parte final de este día. Mañana, si mi Señor Jesucristo me lo permite, tendremos un programa similar. Hasta mañana, por Cristo Jesús. Amén.